Hola a todos. Gracias por conectarse a este análisis de artículo. Lo que vamos a hacer ahora, o distinto a otras semanas, es que pues, voy a ir subrayando, porque me llegó el comentario de que pues, como ya estaba todo subrayado, luego no era claro exactamente de qué estaba hablando o pasaba mucho tiempo con la misma parte de la pantalla puesta. Y entonces, bueno, ahora lo voy a ir a intentar haciendo conforme la marcha para que vean a qué me voy refiriendo. Y al final, bueno, pues hacemos la ronda de preguntas. Bueno, espero no aburrirlos con el tema del ayuno intermitente. Lo quise hacer así porque hace no tanto tiempo, hace como un mes, revisamos un artículo publicado en el New England sobre ayuno intermitente, también un ensayo clínico aleatorizado realizado en China. Y este es un artículo de características similares publicado en JAMA Internal Medicine, realizado en Alabama, y que además de porque se parece mucho, tiene conclusiones que son distintas. Y muchas veces esto pues genera descontento o incertidumbre en las personas, sobre todo en quienes no están tan acostumbrados o no siguen de forma rutinaria pues las publicaciones de los artículos biomédicos. Muchas veces genera esta sensación de que es que los científicos nunca se ponen de acuerdo, o es que los médicos nunca se ponen de acuerdo. Primero dicen que una cosa y luego dicen que otra, y unos dicen que el huevo es lo máximo y otros dicen que el huevo es terrible, y unos dicen que las grasas son lo máximo y otros dicen que son terribles, y muchas veces a la población le genera, a la población no médica, le genera frustración el, pues esta discrepancia de opiniones, de conclusiones, y muchas veces también es cierto que los medios de difusión no ayudan, ¿no? Además de que porque capitalizan estas diferencias y luego son medio amarillistas al respecto, ¿eh? Porque pues para los canales que distribuyen el contenido de los estudios, pues típicamente lo hacen de forma superficial, típicamente lo hacen sin un análisis muy eh, pues profundo, y lo único que les interesa es el clic, ¿no? Cuando va a dar clics que el tocino es lo peor del mundo y causa cáncer y todo tipo de cosas horribles, lo cambian a comer una rebanada de tocino aumenta 15 minutos tu vida, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, hace poco, literal, de verdad, hubo un paper publicado en Nature sobre que cada hot dog le quitaba 15 minutos a tu vida y tonterías de esas. Entonces, creo que sí hay valor en analizar otro estudio que se parece en tema, en diseño y en características, pero que llega a conclusiones diferentes que el que vimos hace un mes. Porque esto no va a dejar de ocurrir en ciencia. O sea, siempre vamos a tener opiniones encontradas y siempre vamos a tener piezas de rompecabezas con opiniones opuestas y, o sea, ese fenómeno de tener un estudio que dice una cosa y otra de otra no va a dejar de ocurrir. Y sin embargo, necesitamos formar una opinión, pues de a cuál le hacemos caso, a cuál no, cuál nos gustaría que fuera distinto, cuál no. Entonces, esa es la idea detrás de volver a analizar un artículo de efectividad de ayuno intermitente. Y pues bueno, vamos a empezar. La importancia, pues ya ven que cada journal tiene un formato de abstract diferente, ¿no? Entonces unos le dicen background o contexto o introducción. Aquí simplemente queremos, o sea, llama, pone, a ver, dime por qué esto es importante, ¿no? Y pues bueno, el ayuno intermitente, además de que son una intervención terapéutica encaminada a uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo, pues está de moda, ¿no? Y tiene opiniones encontradas y mucha gente dice, lo haré, no lo haré, etcétera. El objetivo aquí fue comparar si las personas que comían un ayuno intermitente temprano, acuérdense de otro estudio chino, el estudio en donde les midieron kriptonita en sangre, pero no les hicieron DEXA, el estudio en el que midieron muchísimas moléculas, en el que encontraron que el ayuno intermitente, en donde la ventana de alimentos era por la mañana, era superior a el de la ventana de alimentos por la noche, pero los dos eran superiores
comer a cualquier hora. Aquí van a comparar esa mejor forma de ayuno intermitente, time restricted feeding, early time restricted feeding, para perder peso. El desenlace es perder peso, perder grasa y en general marcadores de salud cardiometabólica, por un periodo, o sea, comparándolo con comer por 12 horas o más, ¿no? Entonces, o sea, vamos a tener esto contra esto. Y es un ensayo de poco más de 3 meses. El estudio chino duró un poco más, en donde aleatorizaron, pues esto es un ensayo clínico aleatorizado controlado, a lo largo de 2 años, participantes de entre 25 y 75 años de edad. Esto en un hospital de Alabama. Los participantes fueron aleatorizados, como dijimos, a comer entre las 7 y las 3 de la tarde o comer a lo largo de 12 horas durante el día, ¿no? Que bueno, si duermen 8, pues es básicamente, por así decirlo, como la mayor parte de la gente come ya de forma estándar. Ahora, reclutaron un número pues similar al del estudio chino del New England, alrededor de 90 participantes. Todos tenían sobrepeso, ¿no? Su índice de masa corporal promedio era de 39 y tenían más o menos 40 años. Eso se parece también a lo del estudio chino. Lo que no se parece, y a lo mejor podríamos decir, bueno, esto pues, a lo mejor le resta un poco de extrapolabilidad, no necesariamente, pero sí definitivamente es raro que ocurra, es que tienen una sobre representación de mujeres, ¿no? Sobre todo en un estudio aleatorizado, esto es raro. Pero bueno, tampoco imposible. Y pues como ya dijimos, los aleatorizaron a los grupos correspondientes, ¿no? Déjenme cambiar el color. Ahora, sí hubo el grupo que comió con ayuno intermitente temprano fue más efectivo en perder peso. Fíjense que esa diferencia de peso es chiquita. Y de hecho es chiquita incluso en el escenario conservador. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, mucha gente, eso la frase mal, mucha gente podría creer que esta diferencia es pequeña, que perder entre 1 y 3.5 kilos, ¿no? Acuérdense que hay que fijarnos en el intervalo de confianza completo. Entre 1 y 3.5 kilos a lo largo de 3 meses puede no sonar mucho. Sin embargo, es un montón. Muchas veces con mis pacientes yo les digo que hay que medir las cosas en bebés. O sea, hay bebés de más de 3 kilos, ¿no? O de 2 kilos 300. Digo, esos están chiquitos, pero... O sea, eso en 3 meses es una buena cantidad de peso. Es una pérdida de peso que sí es significativa, clínicamente hablando. Sin embargo, no afectó la pérdida de grasa, ¿no? La tasa de perder grasa fue muy similar en ambos grupos. Y los efectos de este ayuno intermitente fueron equivalentes a reducir calorías, 214 calorías por día, ¿no? Acuérdense que lo de las calorías sigue siendo algo controvertido. Hay quien no crea que esa es una medición relevante, pero pues habrá quien les diga, oye, pues, o sea, si solo por cambiar los horarios ese sería el equivalente, bueno, pues es más reducción calórica que la que mucha gente consigue, ¿no? Esta reducción de esta intervención también les bajó la presión diastólica, también, pero esto no fue significativo. Bueno, sí fue significativo en el sentido de que está bajo el 0,5, pero casi. Yo les diría también que, bueno, 4 de presión diastólica, sí, el intervalo de confianza va hasta 8, pues obviamente va a ir en función de cuánto peso perdieron. Perder peso baja la presión arterial. Y las otras cosas que midieron, como fatiga, cambios de humor, etcétera, también algunas de ellas mejoraron, ¿no? Esto es muy difícil de medir o de cuantificar pues, con precisión, son de algunas formas subjetivas, pero son desenlaces enfocados en el paciente. Al final del día hay gente que dice, yo me siento mucho mejor con una dieta o con otra, y eso tiene valor porque pues justo indica las probabilidades de adherencia a una intervención o a la otra. Ahora, en un análisis secundario, a 59 pacientes, en un análisis secundario de 59 pacientes que terminaron, no es que solo hayan terminado 59, ahorita vamos a ver que su retención fue buena. La intervención de ayuno intermitente temprano también fue más efectiva para perder grasa específicamente de el torso.
aquí, y esa es otra cosa que pues sí me gustó ver en este estudio y que ciertamente no vimos en el otro. Eh, Mucha gente dice, y no sin razón, que pues perder grasa así en general no necesariamente mejora la salud. Acuérdense que no toda la distribución de grasa pues es mala, no toda la distribución de grasa sube riesgo cardiovascular o complicaciones metabólicas. La que no nos gusta es la visceral, ¿no? Entonces, aquí sí hicieron un subanálisis que me parece valioso, aunque desafortunado que no haya sido el desenlace principal, ¿no? Probablemente les falte poder estadístico para ese, pero bueno, el punto es que ahí está. Y por supuesto, bueno, nos dicen las conclusiones que son consecuentes de lo que ya mencionamos y nos dan su número de registro. Si se acuerdan, nada más déjenme lo abrimos en otra pestaña. El número de registro del estudio chino literalmente estaba en chino. Entonces, pero lo que no gustaba era que algunas cosas estaban en chino y otras cosas estaban en inglés. O sea, no es como que no sabían inglés. Eh, en este caso, bueno, pues obviamente va a estar en inglés, es un grupo de Alabama. Eh, Sin embargo, bueno, solo mencionar que prácticamente todo coincide. Es un estudio que sí se preregistró antes de empezar, que se en ese sentido cumple con todas las de la ley, reclutó exactamente los participantes que nos dijo que iba a reclutar, no es que reclutaran más cuando como para mover la aguja ahí entre qué era limítrofe y qué no. Y tal vez lo único que habría que o sea, como recalcar, es que, bueno, tenían varios desenlaces primarios, ¿no? La pérdida de grasa, la pérdida de peso y los cambios en composición corporal, exactamente a las 14 semanas como lo vimos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí cumple con todo. Tiene más de un desenlace primario, sin que sea en un desenlace compuesto, pero pues esto es válido, ¿no? Siempre y cuando lo declares de antemano. Entonces, con superregistro o contra superregistro, pues nada que mencionar. Los desenlaces secundarios que reportan, pues efectivamente estaban en su preregistro y en ese sentido, la verdad es que pues nada que reclamarles o que criticar, ¿no? También vamos a mencionar que sí se adherieron a, eh, a los criterios de inclusión y de exclusión que publicaron. Nos vamos a brincar la introducción, pues porque ya para estas alturas hemos revisado muchísimo el ayuno intermitente y vamos simplemente a decir que, bueno, los pacientes todos, es un estudio unicéntrico, no ideal, pero tampoco, pues bueno, pues esto es muchas veces inescapable. Los invitaron por mail o pues un folletito que hay en la clínica y pues se enfocaron en tener pacientes con un IMC entre 30 y 60. Ahora, y que al mismo tiempo no tuvieran diabetes o enfermedades crónicas inestables. Eh, nos mandan al suplemento en donde tienen los otros criterios. Y bueno, aquí también hay que decir que arriba de 40, pues muchas personas dirían que eso ya necesita cirugía bariátrica, ¿no? Incluso arriba de 35, sobre todo si hay prediabetes. No, no es el caso de aquí porque es un criterio de exclusión, pero bueno, a lo que voy es que son pacientes que sí tienen muchos kilos que perder, ¿no? Un índice, o sea, que el límite bajo sea 30, pues ya nos habla de índice masa corporal, ya nos habla de que sí son pacientes con muchos kilos que perder. Son 14 semanas, como ya lo habíamos mencionado, y las intervenciones que ya habíamos dicho, ¿no? Comer 8 horas al día contra comer durante 8 horas al día, contra comer durante 12 horas al día. Esto fue utilizado para imitar pues el tiempo usual de alimentación en los Estados Unidos, lo cual pues es muy parecido, por ejemplo, también aquí en México, y les pidieron que siguieran su hoja de alimentación al menos 6 días por semana, ¿no? Les dieron ahí como bueno, a lo mejor un día por semana te vas a portar mal, no me parece que eso le quite validez al estudio, está bien, y los aleatorizaron de uno por uno, pero estratificaron, lo cual me parece un punto excelente. Estratificaron por etnia, por actividad física basal, y, o sea, como usando bloques de 2 en 2, y esto hace que su muestra esté mejor reclutada que la del estudio chino que analizamos hace unas semanas. Analizaron además todo en R, lo cual
es una buena práctica. Y bueno, o sea, no me voy a meter demasiado en el resto de las cosas. Solo mencionar que, a ver, hubiera sido poco ético que no les dieran consejería sobre pérdida de peso. Como les dieron consejería de pérdida de peso y seguimiento, pues ya eso solito es suficiente como para que los pacientes perdieran algo de peso, ¿no? O sea, lo raro sería que no, porque tanto por el efecto Hawthorne de observación como por mejorar el seguimiento médico, pues las personas mejoran cuando saben que tienen una cita con el médico en unas semanas, ¿no? Y las características que les dijeron fue, bueno, les dijeron a todos que disminuyeran al menos 500 calorías por día de la tasa de gasto energético que les calcularon. Los desenlaces son exactamente los que ya vimos en el preregistro, en ese sentido, una vez más, nada que criticar, y sus desenlaces secundarios, los mismititos del preregistro. Super puntos porque usaron DEXA, y usaron un muy buen DEXA, y además hicieron esta cosa segmentada de dónde perdiste grasa, ¿no? Digo, hay gente que le gustaría perder grasa de muchos lugares diferentes, pero pues la que importa, la que más importa es la troncal, ¿no? La visceral. Ahora, sí quiero recalcar que si se fijan, o sea, se pusieron sus moños para reclutar. Ciertamente no tenían prisa por reclutar. Y eso estuvo muy bien, porque les permitió tener una muestra bien balanceadita. O sea, batearon a, pues, o sea, la gran mayoría de pacientes de los que eh, tamizaron, ¿no? Al final se quedaron con 90, 45 y 45. Y si se fijan, algo que hicieron que también es muy importante es que hicieron intención a tratar, es decir, analizaron los mismos 45 sin importar cuántos hubieran terminado. Al final terminaron también números muy similares, 30 contra 29, ¿no? No hay una mayor tasa de un lado que de otro. Es una pérdida pues importante, ¿no? Que estamos hablando de que perdieron 30%, o de hecho un poco más, ¿no? La tercera parte de lo que reclutaron en cada grupo, es una pérdida, pues sí, eso, importante considerando que solo son 3 meses, no que eso le quite validez, pero también eso imita lo que vemos en la mayor parte de las intervenciones dietéticas, ¿no? Que la gente no aguanta mucho tiempo en general con una intervención dietética, la que sea, ¿no? O sea, cualquier dieta dura un mes y a veces un poquito menos. Entonces, en ese sentido, tampoco me parece que haya nada que criticar y sí resaltar que su muestra estaba, pues, bastante mejor balanceadita gracias a que se pusieron sus moños y reclutaron exclusivamente a lo que tenían que reclutar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, además también nos dijeron con mucha claridad y transparencia quién se fue y por qué, y tampoco hay nada que pues reclamar, ¿no? Lo que le reste validez. Ahora, nos cuentan cómo midieron los riesgos cardiometabólicos, les calcularon HOMA, les calcularon hemoglobina, etcétera, etcétera. Y para la adherencia utilizaron una de las mejores prácticas que hay ahorita, que es el REDCap, el Research Electronic Data Capture. Es pues un software especializado para encuestas de investigación y los calificaron como adherentes si siguieron las instrucciones con una ventana de 30 minutos, ¿no? O sea, también en ese sentido se pusieron sus moños y eh, era pues relativamente estricto, ¿no? No les dieron mucho margen de error en cuanto al tiempo y eso tiene, pues, eso es importante porque justo aquí la variable es el tiempo, ¿no? Déjenme prender la luz. Ahora, para estimar sus alimentaciones, pues les pidieron que le tomaran fotos a todo, lo cual también está muy bien. O sea, durante 3 días les pidieron que les tomaran fotos a todos y pues eso es mejor que simplemente preguntarle a la gente. Las fotos son más confiables que la memoria. Y también utilizaron eh, análisis para estimar el gasto, perdón, la ingesta energética eh, pues con cuestionarios como más normalitos, ¿no? Además les pidieron, había cuestionarios sobre emociones, actividad física, hábitos de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos dicen, bueno, pues las marcas de las cosas que utilizaron y utilizaron también el Pittsburgh Sleep Quality Index, que es uno de los más robustos y mejor validados, etcétera, etcétera. Ahora,
Este estudio, o sea, la muestra, nos dicen cómo la calcularon, y también me parece una muestra que está bien justificada. Tenían suficiente poder para detectar, fíjense cómo está calculado para la pérdida de grasa. 10, una diferencia de 10 o menos 13.4%, ¿no? En la grasa inicial. Y decidieron utilizar la tasa de pérdida de grasa solo en los participantes que completaran, que perdieran al menos 3.6, ¿no? Pues porque por otro lado, o sea, a lo mejor tienen suficiente poder en número de personas, pero no en peso significativo por todas esas personas. Entonces, en ese sentido, pues está, o sea, está justificado. Ahora, asumiendo que 30% de los participantes se saldrían, lo cual fue de hecho correcto, hasta se quedaron un chiquititito cortos. Estimaron que necesitaban 86 para tener al menos 60, se quedaron con 59, entonces pues bueno, tampoco se quedaron muy muy lejos. Utilizaron R, de hecho su última versión, o sea, utilizaron tests a 2 colas, lo cual también es pues el estándar o lo que se esperaría, y todo fue con intención a tratar, es decir, analizaron a todos los que iniciaron, sin importar si acabaron o no. Utilizaron modelos mixtos, modelos lineales de efectos mixtos, lo cual también está perfectamente adecuado. Usaron regresiones lineales, al final del día podrán decir que todos son regresiones lineales. Lo único que tal vez habría, que sería como que distinto, o que tal vez pudo haber sido distinto, es que cuando, o sea, es que todos estos desenlaces los analizaron con imputación de cadenas, de ecuaciones concatenadas. No es el único método de imputación, hay algunos a los que nos gusta más utilizar random forests o otro tipo de algoritmos, pero tampoco es que esté mal, ¿saben? O sea, eso es solo a lo mejor una diferencia de estilos, si lo quieren ver así. Y ajustaron por sexo y por etnia, lo cual también me parece muy importante, sobre todo pues porque sí tuvieron diferencias étnicas, perdón, diferencias de sexo biológico importantes. Nos vamos a la tabla 1, no le pusieron peso a la tabla 1, lo cual está muy bien, acuérdense que la tabla P no necesita, aunque de todos modos hicieron algunas comparaciones, ¿no? Porque es una tabla 1 medio mixta. Fíjense cómo los grupos están bien balanceados en edad. Esta discrepancia de mujeres sí está bien representada en ambos grupos, es decir, no es muy claro por qué aleatorizaron muchas más mujeres, pero el punto es que esa discrepancia sí está bien distribuida en los dos grupos, que es lo que importa. Y un punto extra es que es multiétnico, ¿no? El estudio chino, pues no era multiétnico, todos los participantes eran chinos. Entonces, en este aspecto, bueno, pues esto tiene un poquito más de representatividad, además porque los distintos pues, grupos étnicos también estuvieron bien balanceados. Su composición y su peso y su riesgo cardiovascular, muy, muy, muy parecidos. Tampoco nada aquí que nos haga levantar las cejas, ¿no? Y ahora sí, a los resultados. No, ya habíamos visto, ¿no? Que tamizaron un montón, reclutaron poquitos, y además se les fue el 30%, ¿no? Insisto, esto lo vemos todos los días, no quiere decir, o sea, esto es así, el pan de cada día, no quiere decir que nadie haya hecho nada mal. Nos mencionan, lo cual, bueno, ya habíamos visto, pero pues lo mencionan, que efectivamente la tasa de pérdida de pacientes fue similar en ambos grupos, entonces pues esto está muy bien porque conserva la validez interna y pues vámonos a ver las figuras de forma directa. Acuérdense que a mí me gusta ver las figuras antes de leer la interpretación de las figuras, creo que en general es una buena idea. Y fíjense cómo hicieron algo súper importante que no hizo el artículo del New England, que fue que monitorizaron y reportaron que los pacientes efectivamente hubieran seguido las instrucciones respecto al horario de alimentación, que es justo lo que están aleatorizando. Entonces, el estudio chino no nos contó si les hicieron caso con las horas, pero ellos sí. Y es efectivamente lo que uno esperaría, la primera imagen, el primer panel de la primera imagen. Y vemos cómo efectivamente consiguieron que sus participantes, en su enorme mayoría,
se adhirieran a el intervalo de 8 horas y que el resto de los participantes comiera efectivamente a las 12 horas. Entonces, esto ya de entrada nos dice que que son grupos que sí se parecen mucho, ¿no? De su tabla de características basales, pero que efectivamente discrepan en lo que tienen que discrepar, ¿no? Y la adherencia en días por semana sí fue un poquito mejor, aunque la verdad es que fue, o sea, el traslape entre ambos grupos es muy alta, fue un poquito mejor a comer a lo largo de 12 horas, ¿no? Lo cual no es, o sea, tampoco sorprende demasiado a nadie, ¿no? Evidentemente la gente se va a adherir a lo que ya hacía de todos modos. Entonces, esa diferencia tampoco me parece, pues, inesperada o demasiado relevante, ¿no? Pero pues solo decir que, bueno, a ver, sí, estrictamente hablando, hubo más adherencia en el grupo control. Les preguntaron qué tan satisfechos se sentían y pues estaban igual, o sea, esas gráficas son muy, muy, muy parecidas, aunque sí hay más, como que valores extremos hacia la disatisfacción, aunque no sean estadísticamente significativos. Y al final, algo que me pareció muy interesante es que les preguntaron cuánto tiempo, o sea, qué planeaban hacer ya terminado el estudio. Si continuar con el ayuno intermitente o dejarlo, ¿no? Y si se fijan, pues hubo una buena cantidad de pacientes que dijeron, yo mejor así me quedo, ¿no? Me quedo con el ayuno. Ahora, nos reportan el resto de las cosas, ¿no? Nos reportan adherencia, satisfacción, y no me voy a ir aquí uno por uno de todos esos resultados estadísticos. Algo que sí hay que criticarles es que no nos mencionaron si iba a haber factores de corrección para el valor de significancia, sobre todo para los desenlaces que tienen muchas comparaciones. Por ejemplo, en el panel B estamos comparando muchos distintos momentos en el tiempo. Y eso probablemente requeriría un ajuste del valor de P, que de hecho haría que ese probablemente dejara de ser significativo. Pero bueno, eso no está mencionado. La otra cosa que me gustaría decir antes de avanzar, y bueno, solo mencionar lo que también ya habíamos visto, ¿no? Que efectivamente hubo más pérdida de peso con el ayuno intermitente y en algunos desenlaces sí hubo diferencias o sea, en su análisis de los que sí acabaron, o sea, no por intención de tratar, los que sí acabaron, efectivamente perdieron un poquito más de grasa con ayuno intermitente. Eh, Algo que y bueno, aquí, de hecho, si se acuerdan, solo antes de irme para allá, si se fijan, cuando debatimos lo de las frutas con la doctora Etilia Prechat, que, por cierto, ya hoy aceptaron para publicar la carta que escribimos, dijimos, a ver, o sea, se vale reportar los dos análisis, y estos autores lo hicieron muy bien, nos reportan las dos cosas, nos reportan el intención a tratar y el de todos los que acabaron, que también tiene relevancia, o sea, acuérdense que hacer intención a tratar es importante sobre todo para ver las eficacias, no necesariamente las cosas exploratorias, pero eso no quiere decir que no se pueda reportar lo demás, ¿no? Y entonces, en los que sí acabaron, y pues tiene sentido que cuando la gente, o sea, tiene sentido o tiene valor analizar a quien sí te hizo caso. Al final del día, pues no sorprende a nadie que si la gente no te hizo caso, pues no haya cambios, ¿no? Entonces, o sea, estos autores lo hacen muy bien y lo más relevante, pues es lo que mencionábamos, ¿no? En los que sí acabaron, sí hubo más pérdida de grasa en quienes hicieron ayuno intermitente que en quienes no. Lo único otro que yo quería mencionar antes de pasar a las preguntas, pues para dejar tiempo para eso, es que no hay código. O sea, si ya se tomaron, o sea, una de las principales ventajas de hacer las cosas en R es que puedes mostrarle al mundo exactamente cómo analizaste. Y aquí hice con esta variable esto, y aquí hice con esta variable esto otro. Y aquí lo que nos dicen es, bueno, en el suplemento 4, o sea, te vamos a compartir algunos datos. Y si se van al suplemento 4, a ver, espérenme, ya lo he abierto y lo cerré hace ratito. Pero bueno, o sea, en realidad no es necesario que lo vean directamente. O sea, ponnos una liga que veamos el código. Eso vale mucho más la pena, ¿no? Y podemos corroborar
pues que nadie la regó escribiendo, tecleando, que no movieron una variable de lugar, etcétera, etcétera. Esa es buena parte del valor que hay de hacerlo en R, y pues si ya lo hicieron, pues no costaba nada que pusieran el código, ¿no? En resumidas cuentas, y antes de pasar pues a las preguntas y a los comentarios, a ver, no es que este estudio sea perfecto, ¿no? Insisto, algunas cosas pudieron estar mejor. Podríamos decir que, ay, hubiera estado padre que completaran más pacientes. Bueno, sí, ok. Pero lo están haciendo bien reportando análisis por intención a tratar y análisis por pacientes terminados. ¿Hubiera estado padre que nos dieran código? Pues sí, también hubiera estado padre. Pero en general es un estudio muy robusto. Es un estudio mejor planeado y justificado que el estudio del New England. Es un estudio con una muestra mucho mejor reclutada y mejor ejecutado en cuanto a seguimiento. Y es un estudio con más transparencia respecto a lo que querían hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy valioso. Y si yo tuviera que escoger, digo, pueden decir que estoy sesgado porque me gusta el ayuno, lo que ustedes quieran, pero si yo tuviera que escoger, si esto fuera sobre cualquier otra cosa y yo tuviera que escoger Es a un qué estudio artículo le hago más con una caso, muestra mucho sí mejor me quedo con reclutada este y mejor porque es ejecutado en más cuanto a transparente, seguimiento, porque está mejor y justificado, es un estudio porque con más el análisis transparencia está respecto a lo más que querían completo. hacer, ¿no? Y particularmente lo que yo creo Entonces, que es en así ese sentido, crucial, creo que es muy porque me valioso. están Y mostrando si yo tuviera que escoger, que digo, pueden decir que estoy sesgado, monitorizaron que los los quieran, pacientes fueran pero si yo muy tuviera que parecidos escoger, para ser si comparables, esto fuera sobre cualquier pero otra cosa, claramente y yo tuviera que distintos, escoger es un en la estudio maniobra de intervención, ¿no? Al final del día eso es lo que uno espera de un ensayo clínico aleatorizado, y les diría que, a ver, siempre pueden jugar al abogado del diablo y decir, bueno, en nutrición, y de hecho la verdad, pues como también mencionamos al final de la plática con Otilia, a lo mejor en nutrición no necesitamos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego controlado, pues porque hay pacientes que se van a sentir mejor con una maniobra que con otra. Y a ver, los dos grupos perdieron peso, unos perdieron más, sí, pero los dos perdieron peso. Unos perdieron un poco más grasa, sí, pero los dos perdieron grasa. Y a lo mejor había pacientes aleatorizados en el grupo control que se hubieran sentido bien en el grupo de ayuno intermitente o viceversa. Y al final del día, particularmente para este tipo de intervenciones, que son súper sensibles a la adherencia, digo, pueden ser que casi todas, pero sobre todo las de pérdida de peso, pues es más importante tener claro a qué se puede adherir el paciente con probabilidad. Y eso puede pues, tener un mejor desenlace, ¿no? O sea, a lo mejor no necesitamos contestar cuál es la mejor forma de perder peso en todas las personas. Necesito contestar cuál es la mejor forma de perder peso para este paciente, para las características, gustos, rutina de este paciente y pues nada más, ¿no? Vamos a abrir la plática a sus preguntas y sus comentarios y pues aquí estoy al pendiente. Listo. No sé si alguien quiere solicitar participación por voz o si deja preguntas en los comentarios. Ya les prometo no aburrirlos con ayuno intermitente. Creo que esta comparación era útil. Y pues nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sale. Pues entonces nos vemos en la que sigue.